Después de tantas conferencias tan interesantes, supongo que estaréis todos un poco cansaditos, ¿no? Entonces no quiero cansar mucho más e intentaré resumir mucho, ¿vale? Creo que me lo agradeceréis, ¿no? Hablo de un tema que es la fundamentación científica de la naturopatía, que es un tema un poquitín complicado, por lo tanto intentaré resumirlo para que se entienda bien. Y ya podemos adelantar la diapositiva. Pues lo más importante es saber que naturopatía no tiene que ver con patos, o sea, de patología, de enfermedad o de sufrimiento. Es de natura, del latín naturaleza, y paz en inglés es camino, o sea, es el camino de la naturaleza. Por lo tanto, nosotros no tratamos enfermedades ni queremos hacerlo, ni por otra parte legalmente lo podemos hacer, para eso hay los médicos, ¿no? Entonces, lo importante es saber esto, que nosotros como naturópatas tenemos una especie de filosofía de la salud, ¿no? Y cuando hay enfermedad, entonces ya es de los médicos, ¿no? Ya podemos adelantar. Pues un tema importante que no utilizamos medicinas ni lo recetamos, ¿no? ya que no tenía mucho sentido, y utilizamos más bien todo lo que nos brinda la naturaleza, que no es poco, que puede ser el agua, el sol, pues las hierbas, masajes y un sinfín más, ¿no? Entonces, hay que decir claramente que no curamos enfermedades en el sentido médico de curar, sino proporcionamos, educamos para que el mismo cuerpo pues haga la curación, ya que solamente nuestro cuerpo puede curarse, ¿no? Podemos ayudar, pero no tenemos ningún interruptor para activarlo, para decir ya estás curado, ¿no? Eso sería demasiado fácil, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es preparar el camino, ¿no? Y la mala noticia es que nuestro cuerpo es tan perfecto que lo tiene todo, ¿no? Pero claro, con nuestra alimentación, con los tiempos modernos, pues con el móvil constantemente, con el ajetreo y todo esto, ya no puede hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? Por lo tanto, la parte nuestra es una cierta reeducación para que todo vuelva a funcionar, ¿no? Ya podemos adelantar. Pues la naturopatía tiene un montón de métodos que pueden ser la masoterapia, o masajes, hidroterapia, fitoterapia, homeopatía, que luego explicaré un poco más, que es un poco complicado. Y Albert Einstein dijo una cosa muy cierta, ¿no? Él, junto con Newton, son los dos científicos más remarcados de toda la historia universal. Y Albert Einstein dijo que no entendamos una cosa no significa que no existan leyes detrás de esto. Eso es muy importante, ¿no? Y precisamente nos ocurre en gran parte de la naturopatía, que es perfectamente científica, lo que ocurre, como explicaré un poco más adelante, con la medicina einsteiniana, ¿no? Que es una medicina que sí que existe. Lo que pasa es que aún no se imparte en las universidades, ¿no? Y por lo tanto sí que existe, pero aún no es tan aplicable, ¿no? Lo que ha saltado a la discusión son las medias verdades, que luego terminan en pseudociencias, que siempre son dos partes. Una parte es la ciencia perfectamente válida, y otra parte es lo pseudo, ¿no? Que son los derivados que ya no son científicos, o sea, son más bien tipo charlatanería, ¿no? Podemos adelantar. El método científico, pues hay muchos métodos, pero me voy a concentrar en dos básicamente para explicarlo de una manera fácil. Es hacer un experimento y luego busco la explicación,
o bien tengo una explicación y para acreditar que es científico tengo que hacer el experimento correspondiente que lo convalida, ¿no? Históricamente hablamos de Descartes y Byron, que son más o menos de distintos tipos de experimentaciones, ¿no? Pero lo súper importante que sí que tenéis que saber que hay dos requerimientos imprescindibles para que algo se pueda considerar científico, ¿no? Uno es que se tiene que poder reproducir en todas partes. O sea que si yo hago un experimento, ¿no? Este experimento se tiene que poder demostrar aquí y en Australia, ¿no? Si en Australia es diferente, ya no vale, así de claro, ¿no? Es muy importante esto. Y lo segundo, tan importante, es la llamada refutabilidad, que quiere decir que en ciencias, ¿no? No hay verdades absolutas, ni dogmas, ¿no? Ni religiones. O sea, ciencia es, ¿no? Que yo tengo una teoría que hoy la puedo probar, funciona bien, está de acuerdo con las teorías anteriores, y el día de mañana, cuando estemos más adelantados, podemos comprobar que igual ya no es exactamente lo que pensamos. Esto ocurre a diario en la física. O sea, la física es tan compleja, ¿no? Que lo que estudiamos de física hoy ya está ampliamente superado. ¿La podemos adelantar? A modo de ejemplos, por ejemplo. Una cosa es muy importante. La homeopatía, ya sabéis todos que es muy eficaz, ¿no? La inventó, digamos, el doctor Samuel Hahnemann, pero lo complejo es el tema de las diluciones. Entonces, a nivel científico, hay que hacer una aclaración. El número de Avogadro, ¿no? Es el número aquí lo ponen, más o menos 10 elevado a 23 partículas en un mol, ¿no? Esto es muchísimo. Si yo hablo de diluciones que son más altas que el número de Avogadro, químicamente no encuentro ni una sola molécula. Hay que decirlo muy claramente, ni una sola molécula. Por lo tanto, como químico, tengo que decir que no puede funcionar. Pero ojo, no es así, ¿no? Ya que se habla de la memoria o de la huella en el agua, ¿no? Ahora, por cuestiones de tiempo, no lo puedo explicar más. Ya lo explicaré en otra conferencia. Pero tenemos que quedar con el concepto, ¿no? Que en este caso es perfectamente científico todo lo que hay por debajo de las altas diluciones, y las altas diluciones son otra historia que con la medicina einsteiniana la podremos explicar. Lo que pasa es que aún no está lista para ser impartida en las universidades, pero de existir os aseguro que existe. Ya podemos hablar. Esto lo recojo. Podemos seguir adelantando. Sí. El famoso ejemplo de MMS, la solución mineral milagrosa, ¿no? Esto es un típico y buenísimo ejemplo de lo que es una pseudociencia. El MMS es el hipoclorito de sodio, ¿no? O sea, muy similar a la lejía. Esto sí que es científicamente un desinfectante, ¿vale? Y como tal se puede utilizar, ¿no? Ahora, de ahí derivar que si me lo tomo me desinfecta el estómago y puede curar enfermedades, ¿no? Es un salto que en ciencia no va así, ¿no? Que pueda hacer algo, no digo que no, ¿no? Pero científicamente se tenía que comprobar de otra forma para decir que sea útil, ¿no? Luego vamos a la fitoterapia.
la fitoterapia es muy, muy, muy eficaz, pero hay que entender bien que no hablamos en fitoterapia lo que hablamos en farmacia, que son principios activos, ¿no? O sea, no es lo mismo un limón natural, no un limón cualquiera, sino un limón natural del árbol, no es solo ácido cítrico, ¿no? Contiene evidentemente ácido cítrico, pero también aceites esenciales y es mucho más, ¿no? Entonces, el ácido ascórbico es la vitamina C, que trabajo mucho con ella, es fantástica, ¿no? Pero tiene, tiene efectos secundarios, ¿no? O sea que si alguien se interesa por el tema, ya le puedo comentar los efectos secundarios, que hay que estar un poco al tanto, ¿no? ¿No? Luego, lo que sí que es importante saber, esta molécula del ácido ascórbico tiene el llamado efecto óptico. Si miramos la molécula, hay moléculas que giran a la derecha y otras a la izquierda, ¿no? Si hablamos de biología, siempre nos referimos al ácido ascórbico levógero que gira a la izquierda, ¿no? El otro es igual ácido ascórbico, igual vitamina C, pero tiene menos efectos biológicos. Y podemos adelantar. Luego, en fitoterapia hay ciertas incompatibilidades, que esto hay que saberlo, por ejemplo, la famosa hierba de San Juan, ¿no? La utilizamos mucho para depresiones, ¿no? Pero claro, tiene efectos de fotosensibilidad, ¿no? Hay que saberlo. Y otras muchas plantas pueden ser incluso tóxicas, y hay que mirar muy bien las dosis, ¿no? Y sobre todo también hay que avisar en tratamientos al médico para que no haya ciertas incompatibilidades que serían hasta en algunas ocasiones graves, ¿no? Esto lo digo y lo recalco, ya que es uno de los temas futuros, ¿no? Con el famoso proyecto del gobierno de meterse con las pseudociencias, ¿no? Una cosa es la ciencia, ¿no? Y otra cosa es la aplicación un poco equivocada. Voy a dar otro ejemplo que es muy interesante, la acupuntura, ¿no? Todos los que habéis estudiado acupuntura sabéis que, vamos, es de lo más científico, de lo más acreditado, ¿no? Ahora, una de las premisas grandes es que no podéis utilizar acupuntura solamente como tal, ¿no? para tratar una enfermedad, sino complementando con otros métodos, ¿no? Una pierna rota o se pone bien y se escayola, ¿no? O con unas agujas solamente no se cura, ¿no? Luego lo que es muy interesante es el electromagnetismo, ¿no? El electromagnetismo es justamente esta parte que ya entendemos científicamente algo, ¿no? Pero en el futuro se va a entender mucho más por una cosa que ya tenemos hoy en día fotografías de Kirlian que prueban que realmente hay efectos comprobables, por lo tanto científicos, ¿no? Pero de momento lo que aún no se sabe del todo, ¿no? Es una cosa que estoy estudiando, que es más o menos el movimiento a nivel molecular, ¿no? Entonces hay el llamado spin, ¿no? Que es más o menos el movimiento sobre su eje de los electrones, ¿no? Y esto, la buena noticia es que es una constante, y la mala noticia que hasta el momento no se ha tenido en cuenta, ¿no? Y por lo tanto algunas cosas que son perfectamente comprobables y científicas fallan por no tener en cuenta esto, ¿no? Y ya podemos adelantar.
el diagnóstico. Lo importante es saber, nosotros no actuamos como médicos, por lo tanto, no podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Pero otra cosa es que sepamos o que no sepamos. Es que no podemos tratar nada sin saber lo que es. Es obvio, ¿no? Por lo tanto, hay la diferenciación entre que el que diagnostica y receta es el médico, pero nosotros sí que tenemos que entender la enfermedad, ¿no? Luego es interesante saber que la naturopatía, ¿no?, quiere evitar la enfermedad, por lo tanto, ¿no?, es mucho más compleja que la medicina. La medicina se ocupa cuando algo ya ha fallado de poner remedio, ¿no? Pero nosotros intentamos que no falle, ¿no? Con lo cual es mucho más complicado, ¿no? Y en tratamientos, por ejemplo, de largo recorrido, ¿no?, la regla antes era si tarda, por ejemplo, un reuma 6 años en hacerse, ¿no?, pues el tratamiento para curar este reuma serían también 6 años. Esto ya no es así, ¿no? Pero en todo caso, alguien que tenga reuma, por ejemplo, los últimos 20 años, no podemos decir nunca que en 3 sesiones estará curado, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que tardó mucho en gestarse, ¿no?, pues va a tardar algún tiempo también en irse, ¿no? Y podemos adelantar. Esto es importante. La diferencia entre el efecto placebo y la buena disposición del cliente, ¿no? O sea, con el tema de las pseudociencias, dicen siempre sí, si yo sugiero a alguien, ¿no?, con un remedio homeopático se cura, ¿no?, alguien queda sugestionado, hipnotizado, casi, ¿no?, y al final le cura, ¿no? Eso sería el efecto placebo, o sea, el efecto de creérselo, ¿no? En homeopatía, el efecto placebo no es como tal, ¿no? Lo que sí que se necesita es una buena disposición del cliente, ya que si viene un cliente que dice de entrada que él no cree en la homeopatía, ¿no?, se cierra en banda y no le puede hacer ningún bien, ¿no?, ya que quiere como cerrar, ¿no? Yo lo explico con una teoría propia, que es la teoría de receptores celulares. O sea, todos sabemos que ciertas sustancias no pueden penetrar directamente a la célula, sino a través de unos receptores que tienen diferentes formas, ¿no? Yo he comprobado que si alguien no tiene los receptores celulares, ¿no?, por mucho que tome de un medicamento o una cosa homeopática, es que no le puede ir bien, ni creyéndoselo, ni con efecto placebo, ni con nada. Si tiene los receptores celulares, ¿no?, basta una mínima estimulación, ¿no? O sea que el efecto homeopático es, no como pensamos que el medicamento homeopático de por sí haga alguna o traiga alguna solución, sino esto induce al cuerpo, ¿no?, diciendo como si fuera una vacuna, hay algo, reconócelo y toma las medidas, ¿no? Y de esta forma, en homeopatía, la curación o el remedio siempre es de forma indirecta, nunca es de forma directa, ¿vale? Y un tema también muy interesante es la memoria del agua, que se dice en homeopatía, que deja una huella en el agua.
esto lo quería hacer con un experimento para que se vea claro, pero hoy no hay tiempo, ¿no? Pero en una futura conferencia os lo voy a demostrar, ¿no? Lo que es y lo que no es, ¿vale? Y podemos adelantar. Anti-aging, importantísimo, ¿no? Para empezar, lo entendemos mal, ¿no? O sea, el anti-aging, pretender, ¿no?, ir en contra del envejecimiento, es que es imposible, ¿no? Pues a partir del nacimiento todos envejecemos y no lo podemos remediar, ¿no? El anti-aging bien entendido significa envejecer cómodamente, ¿no? Y si tenemos en cuenta que según el estudio de Eva Bianconi de la Universidad de Bolonia, 37,2 billones de células, ¿no? Normalmente hablamos de billones o hasta de trillones de células, ¿no? Casi todas se parten en la mitosis, que es la partición de la célula, ¿no? Y lo malo es que esto no va de forma infinita, sino a través de los telómeros, que son las piezas finales de cromosomas, hay un número máximo de particiones, ¿no? Y luego, si todo va bien, la célula se muere y como se ha partido antes, hay otras células, ¿no? Pero lo malo en el proceso de envejecimiento es, si la célula no muere, se puede quedar en estado de senescencia, que quiere decir que es a partir de este momento cuando funciona mal, pero vive, ¿no? Hay células, la gran mayoría de nuestras células normales son mortales, o sea, mortales o renovables en este caso, ¿no? Pero hay las células de cáncer que son inmortales, ¿no? Y el que haya experimentado a nivel laboratorio con células de cáncer sabe que, vamos, ¿no? O sea, viven siempre, ¿no? Y lo malo es, los telómeros y el cáncer van un poco ligados, ¿no? Si intentamos aumentar la juventud, digamos, ¿no?, nos arriesgamos que entremos en choque, que una parte de las células renovadas, digamos, ¿no?, deriven por donde no queremos, ¿no? Ya podemos adelantar. En la medicina, digamos, normal o convencional, o como la queremos llamar, normalmente va un poco en el sentido que es el efecto visual, ¿no? Si alguien va a un cirujano plástico, cuando salga, ¿no?, después de una intervención o un tratamiento, quiere que se vea el efecto enseguida, ¿no? Y normalmente el efecto más grande es el mismo sol, ¿no? Rayos UVA y UV que atacan constantemente a nuestra piel y, ojo, hay que imaginárselo, es un ataque que francamente es tremendo, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, pero el sol es una radiación que nos ataca constantemente y deja como efectos visibles, pues, las arrugas, manchas y todo eso, ¿no? Que en la medicina estética lo podemos tratar con dermoabrasión, con láseres IPL de alta frecuencia, ¿no? Pero son tratamientos mecánicos o químicos, incluso con infiltraciones de Botox, ácido hialurónico, colágeno, etcétera, ¿no? Que esto es eficaz momentáneamente, ¿no? Pero claro, con esto conseguimos solamente demorar un poco el efecto visual, ¿no? Y si continuamos,
¿no? Como naturópatas no queremos buscar una cosa instantánea, sino más bien no de fuera adentro, sino de dentro a afuera, conseguir que el envejecimiento sea, digamos, más correcto, ¿no? O sea, si yo hablo de aging o envejecimiento, ¿no? Me refiero a un proceso muy normal, pero se utiliza la palabra normalmente en el sentido de un envejecimiento prematuro, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, en grandes ciudades, ¿no? Obviamente no podemos descartar totalmente una cierta contaminación, ¿no? Y la piel nuestra es la intercomunicación con el medio ambiente, ¿no? Últimamente, en el plan genética, pues hablamos de epigenética, o sea, la genética son nuestros genes, ¿no? Y la epigenética es todo lo que está alrededor, lo que llamaríamos medio ambiente, ¿no? Eso es muy importante, que la genética, de momento, no la podemos cambiar, o al menos no es aconsejable, ya que la pifiaríamos, así de claro, ¿no? Ya se han hecho experimentos, ya no han salido demasiado bien, ¿no? Y la epigenética sí que la podemos cambiar, ¿no? Que esto, todo lo que es alrededor es el medio ambiente, es la alimentación y todo eso, ¿no? En la alimentación siempre nos olvidamos de dos temas muy importantes, que es la alimentación, también incluye el agua, ¿no? Y el oxígeno, ya que sin el oxígeno, por mucho que nos alimentemos, pues no podemos hacer nada, ¿no? La cosa de anti-aging, lo que empleamos, ¿no? Pueden ser hierbas, simplemente como antioxidantes, aromas, aceites esenciales, masajes o masoterapia es muy importante, ¿no? Para dar más elasticidad a la piel, ¿no? También la balneoterapia o talasoterapia, si es con agua de mar, ¿no? Es muy interesante. El resultado tarda mucho más en venir, pero cuando viene es más duradero y más satisfactorio, ¿no? Pero hay que armarse con un poco de paciencia, ¿no? Podemos adelantar, ¿no? Y como último, el agua, ¿no? O sea, pensamos que el agua es cualquier cosa. En química, el agua tiene unas propiedades tremendas. Por ejemplo, enlaces y puentes de hidrógeno, ¿no? Sin estos no teníamos ni DNA, ¿no? Y a nivel del cosmos, sin el agua no podríamos estar en el planeta Tierra, ¿no? O sea, que existamos, ¿no? Es debido precisamente al agua. El cuerpo nuestro de adulto está compuesto de como mínimo un 60% de agua. Si nacemos, tenemos hasta un 80% de agua, y el agua es además un gran disolvente, ¿no? Sabéis todos que vitaminas A, D, E y K, ¿no? Son liposolubles, o sea, no se disuelven en agua, ¿no? Pero sí que yo hice experimentos y os puedo asegurar, ¿no? Que en agua de mar, ¿no? Disuelve oro, platino y lo que queráis. Cristales, ¿no? Esto sí, no instantáneamente, ¿no? O sea, no es agua regia, ¿no? Que es una combinación de lejía y ¿no? Otras cosas, ¿no? Pero al final el agua disuelve todo, ¿no? Y el agua en naturopatía hablamos de buscar un agua que nos vaya bien, que no todas las botellas de agua pueden ir bien, tienen más sales, menos sales, ¿no? Por lo tanto, es tranquilamente buscar un agua con
el tema de sales que nos vaya bien, ¿no? Y además hay terapias como baños, baños calientes, baños cambiantes de caliente y frío, ¿no? Duchas, ¿no? Y como ya dije antes, lo de la memoria del agua, ya lo dejaré para otro día con experimentación, ¿no? Y podemos adelantar. Y la buena noticia, que muchas gracias por su atención, ¿no? El resto importante es que, dado que hay límites de tiempo y todo eso, solamente es un impulso, pero el recorrido lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Y espero haberles animado un poco a investigar más, ¿vale? ¿No? Y el resto ya lo pone escrito. Muchas gracias.